Grupo Adventus de Numismática Antigua, y también tengo, bueno, el honor y la responsabilidad de acercarles una exposición. En este caso traigo a la figura de Carlomagno, una figura creo que descollante de la historia, pero que sin embargo, no sé ustedes, pero mi experiencia es que hasta que llegué a la numismática era un perfecto desconocido, ¿no? Estoy seguro que si yo pregunto por Carlomagno, todo el mundo lo oyó nombrar, pero muy pocos conocen su historia. Y sin embargo, es una figura, ya les digo, que en Europa es emblemática, porque simboliza la unión de Europa. Y creo que a pesar de sí mismo, se convirtió en ese emblema porque vamos a ir viendo la parte de la historia. Carlomagno aparece en un momento en que Europa estaba fragmentada. El otrora todopoderoso y omnipresente Imperio Romano había colapsado, por lo menos en Europa, en la parte occidental. Había sido reemplazado por un sinnúmero de estados pequeños, y aparece una figura de la cual vamos a ver obviamente su amonedación, que es interesante, que también vamos a ver que retoma esto que Leo nos hablaba del sentido, del mensaje político de la moneda. Esto es muy romano, y vamos a ver que en algún punto de la historia de Carlomagno esto vuelve a aparecer, ¿no? Pero sobre todo vamos a ver cómo el que no era más que un jefe tribal, un rey, está bien, pero de un estado tribal, bárbaro, se va a transformar en el emperador de Occidente, o de una parte importante de Occidente, y va a sentar las bases de lo que sería la Europa medieval y la Europa moderna. Y su moneda, además, va a ser también la que dé origen a lo que después vino, ¿no? Y vamos a ver qué influencia y hasta dónde la moneda carolingia, que así se llama el imperio fundado por Carlomagno, efímero por otra parte, pues vamos a ver que dura solo 2 generaciones y media, pero sin embargo su legado llega hasta el día de hoy. Simplemente para ponernos en situación y para presentar el personaje vamos a poner un pequeño contexto histórico. Vamos a tratar de resumir 5 siglos en 5 minutos. Esta es una imagen del Imperio Romano en su máxima extensión, ¿no? A la muerte de Trajano. Más o menos para cuando esto se constituía, ¿no? Empezamos brevemente ahí donde nos dejó Leandro, o un poquito después. Cuando empieza la expansión romana, ya por el siglo I, todos oímos hablar alguna vez del efecto mariposa, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo clarísimo del efecto mariposa. A miles y miles de kilómetros de acá, en la otra punta del mundo conocido, ocurría un hecho que iba a traer consecuencias impresionantes. Básicamente lo que sucedía era que los chinos construían la primera muralla. No la que todos conocemos, que es de época Ming, o sea, es unos 1500 años posterior. La primera muralla china, construida por los Han, que estaban hartos de las incursiones de los nómadas de la estepa del norte. Esa muralla, esa línea defensiva, va a cambiar la historia de Europa. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, porque esos nómades de la estepa, que eran conocidos como Hunas, o algo así, mi pronunciación del chino mandarín no es la mejor, y que todos conocemos como los hunos, inician un periplo que va a durar unos 4 siglos más o menos, y que los va a llevar desde el extremo oriente hacia Europa. Esta migración la vamos a hacer sencilla, simplemente esto va a influir en 2 regiones muy fuertemente. La primera es en la India, porque llegados al norte del Hindu Kush se dividen en 2 y una parte penetra en el norte de la India, dando origen a distintos reinos y demás.
y la otra sigue avanzando cada vez más al este, cada vez más hacia el oeste, generando un efecto dominó, por el cual pueblos de Asia Central, huyendo de estos hunos que vienen saqueando, empujan a otros pueblos y empujan a los pueblos del este europeo, y entonces se produce lo que se llama el tiempo de las grandes migraciones, ¿no? En donde pueblos germánicos y pueblos centroasiáticos penetran en Europa, penetran en el Imperio Romano, que ya estaba en un periodo de decadencia. Quiero aclarar una cosa, no es que sea el único causal, ya los pueblos germánicos venían entrando ya desde el siglo II, ya venían entrando, hacían sus incursiones, iban tanteando el terreno, pero en este periodo esto se vuelve masivo. Y es así como, esto es simplemente una cosa así, para que tengan idea, se producen todas estas migraciones. Todas estas migraciones que van a terminar, no terminan, pero digamos el punto más fuerte es la caída de Roma en manos de los visigodos, que en determinado momento simplemente, luego de mantener a modo de títere emperadores romanos, deciden, bueno, ¿para qué vamos a tener emperador? Se declaran ellos los señores de Roma, y bueno, y cae el Imperio Romano de Occidente. Queda obviamente el Imperio Romano Oriental, lo que nosotros llamamos Imperio Bizantino, pero que sepan que es una terminología moderna. Ellos siempre se consideraron Roma, eran el Imperio Romano, y de hecho lo eran. Pero todo el resto, es decir, Europa y norte de África, cae en manos de distintas tribus germánicas, en algún caso. En la mayoría de los casos se las engloba como germánicas. Una de esas tribus, y no la principal, o pueblos, si quieren llamarlo, porque a su vez estaban divididos en tribus, son los francos, que, como ven, es esa pequeña línea que está acá, que penetra en el norte de lo que hoy es Francia, y se establecen ahí. Tenemos poco registro de este periodo tan convulsionado, poco registro contemporáneo. En general, las crónicas son posteriores, y depende de quién las haya escrito, pero parece ser que estos francos fueron aliados de los romanos desde el principio, porque para esa época, o sea, en realidad un poco antes, o sea, cuando recién penetraban estos francos, fueron aliados de los romanos en la famosa batalla de los Campos Cataláunicos, en donde se le pone un límite a la expansión de los hunos. Es una batalla entre los hunos de Atila y el ejército romano, que fue una especie de empate, digamos. Pero ese empate bastó para que los hunos se tuvieran que retirar. Igual hay un segundo episodio que muchos por ahí lo habrán oído nombrar, que es el episodio en el que Atila inicia un segundo avance sobre Roma, donde va dispuesto a saquear la ciudad, y se produce aquel famoso encuentro del Papa, con el Papa de entonces, que se encuentra con Atila. No sabemos de qué hablaron o qué pasó, pero Atila se retiró y poco tiempo después muere, y el Imperio Huno desaparece de la historia para siempre. Otros dicen que en realidad no fue el obrar divino, sino que fue una peste que afectó. Siempre viene alguno a arruinarnos la poesía, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no lo sabemos. Lo cierto es que en este desmadre de Europa, el reino franco empieza, ya les digo, con este pequeño territorio. En el año 481, Clovis, o Clodoveo, como se lo conocía en su nombre latinizado, es reconocido como el primer rey de los francos, año 481, y se convierte al catolicismo. Esto es trascendental, porque a partir de ese momento el reino de los francos va a estar fuertemente aliado a Roma. A Roma, que para ese entonces era no el Imperio Romano, ni mucho menos, era la ciudad de Roma, cuya figura representativa era el Papa.
De ese poco tiempo después de ser reconocido y de convertirse al catolicismo, los francos conquistan el reino de Neustria, que era un remanente romano, es decir, en el norte de lo que hoy es Francia quedaba una sociedad galo-romana muy romanizada, muy latinizada, y que había formado un pequeño reino que subsistía y es conquistado por los francos, pero todo da a entender que, más allá de la conquista militar y que Neustria pasa a ser gobernada directamente por los francos, la cultura romana conservada en Neustria va filtrando en el mundo franco, con lo cual vamos teniendo una mixtura de culturas. Posteriormente, a lo largo del siglo V y VI, se va a expandir hasta triplicar su territorio, y para esta época, bueno, les aclaro, Clovis o Clodoveo es el fundador de lo que se llama la dinastía merovingia, la primera dinastía francesa, digamos, que no eran franceses en ese entonces, eran francos, y hablaban un idioma muy parecido al alemán, o un proto-alemán, si quieren. Para el siglo VI, VII, empieza un proceso que, si uno investiga la historia, lo vamos a ver en varias culturas. Pasó en Japón, pasó en ciertas dinastías islámicas, en la cual el rey empieza a delegar funciones en algún funcionario, ¿no? De hecho, la dinastía merovingia empieza a ser llamada la dinastía, o los reyes holgazanes, o los reyes gordos. Por los tipos se dedicaban a vivir la buena vida y dejaban que su mayordomus, mayordomo no era en esa época el que le llevaba las pantuflas y el café. Mayordomo es el mayordomus, o sea, el principal de palacio. El domus, el domo, todos conocemos el domo, ¿no? Es el palacio, es la sede imperial, la sede real. Y el mayor, bueno, obviamente era la figura principal, no era equivalente a los visires islámicos o un primer ministro. Se da la paradoja de que entre los merovingios ese cargo de mayordomo se vuelve también dinástico, con lo cual tenemos dos dinastías paralelas, la de los reyes y la de los mayordomos. En el caso de los francos, la dinastía arranca con Pipino el Joven o Pipino de Heristal, que es sucedido por su hijo Carlos Martel, famoso por ser un personaje amado y odiado dentro de la iglesia. Amado porque en la batalla me olvidé el nombre de la batalla, no voy a guardar tiempo en eso. Poitiers. Le pone freno a la expansión musulmana en Europa. Es decir, los musulmanes, obviamente ya para este entonces, habían ocupado todo lo que hoy conocemos de España y tenían este territorio allende los Pirineos, llamado Septimania, que había sido originalmente visigodo, pero intentaban expandirse. Y bueno, en esa batalla Carlos Martel lo frena, pero claro, poco tiempo después, para pagar, ¿no?, al ejército y demás, confisca bienes de la iglesia, con lo cual le vale la excomunión y demás, o casi, pero bueno, finalmente hacen las paces. El hijo de Carlos Martel es Pipino el Breve. Pipino el Breve fue un aliado fundamental del Papa. En un momento dado, los lombardos, que habían invadido el norte de Italia, amenazan Roma, y el Papa, que técnicamente, formalmente, respondía a Bizancio, a Constantinopla, en teoría, pero no vamos a adentrarnos en el tema, había un tirantez que iba a terminar algunos siglos después con el cisma de los católicos y los ortodoxos. El Papa, en vez de recurrir al Imperio Bizantino, pide ayuda a Pipino. Y Pipino va, obliga a retirarse a los ejércitos lombardos, recibe del Papa el nombramiento de patricio romano, como que tenía un valor simbólico, pero era un reconocimiento importante. Hasta ahora era un primer ministro de los bárbaros. Y poco tiempo después, en el año 751, le manda al Papa una pregunta y le dice: ¿quién tiene que gobernar? ¿El que ejerce el poder o uno que
que porque lo heredó, ¿no? Básicamente le estaba diciendo, ¿tenemos que seguir con un rey o me hago cargo yo del reino? Y el Papa le dice, no, tiene que gobernar el que ejerce el poder. Entonces Pipino da una especie de golpe de estado, derroca al último rey merovingio, Childerico III, y se proclama rey de los francos, ¿sí? Y digamos que ahí comienza la dinastía carolingia, que se llama carolingia no por Carlomagno, sino por Carlos Martel, el padre. Así como la merovingia se llama así por Meroveo, que era el abuelo de Clodoveo, la carolingia se llama así por Carlos Martel. Bueno, este es un mapa de lo que ya expliqué. Básicamente, un detalle, en realidad todos esos reinos que se fueron estableciendo, la mayoría fueron destruidos por el emperador de Oriente, Justiniano I, que en una campaña muy agresiva y muy exitosa en lo militar, pero ruinosa en lo financiero, reconquista todo el norte de África, dando fin al reino vándalo, y entra en una guerra con los ostrogodos, a los cuales termina derrotando, pero en una guerra que los agotó financiera y militarmente a ambos. Con lo cual, los lombardos, que yo les nombré, que estaban por allá, terminan penetrando en el norte de Italia, aprovechando la debilidad de ambos ejércitos y ocupando todo el norte de Italia. Los visigodos, como sabemos, terminan siendo conquistados por los musulmanes, con lo cual, de todos esos pueblos originales, solo los lombardos y los francos llegan al momento que nos interesa. Vamos a hablar un poquito de la moneda. La moneda tardo-romano básicamente estaba basada en la moneda de oro, en el sólido de oro, que había sido instaurado por Constantino el Grande. A la caída del Imperio Romano siguieron las emisiones ya emitidas por los distintos pueblos. Muchas veces son monedas imitando a los sólidos de oro. Saben que el sólido tenía sus fracciones, que era el semis y el tremis. El semis, que era la mitad, y el tremis, que era su tercio. En los pueblos, en general, en todos los pueblos estos, visigodos, francos, lombardos, la moneda más emitida era el tremis, o sea, el tercio, que era una moneda que con el tiempo va devaluando cada vez más, son emisiones de poco control. Vamos a encontrar anversos y reversos de todo tipo, poca estandarización en el fino. Esta es una moneda merovingia, que atrás se lee dice Anglo Monet. Anglo se supone que es el nombre del monedero que la emitió. Lo que dice adelante se lo debo porque probablemente sea la seca, pero no la pude descifrar. Pero hay infinidad de variantes. La mayoría no se sabe la seca, no se sabe lo que dicen, son muy crudas todas. Hacia el año 640, 670 se dejan de emitir estos tremis devaluados en el Imperio Merovingio y se pasa a la plata, que había desaparecido. Ustedes saben que cuando el antoniniano romano se vuelve prácticamente bronce, desaparece la emisión de plata. O sea, si bien hay silicuas, hay miliares, se siguen emitiendo, pero cada vez son más raras. O sea, la monedación en Roma y en Bizancio era oro, bronce y la plata como una emisión más de cada tanto y qué sé yo. Y los merovingios vuelven a la moneda de plata, un denario muy chiquito de 1,2, también tipos variables, poco control, innumerable cantidad de secas. No solo ciudades emitían, ciertos monasterios, catedrales, obispados. Bueno, cuando llega Pipino y se transforma en el rey, sigue con el denario. Y hay como un primer paso hacia la estandarización. Pequeño primer paso. Todas las monedas de Pipino
llevan en el anverso la R y la P, es decir, Rex Pipinus. Y en el reverso generalmente la seca, eventualmente puede aparecer el nombre de algún funcionario. Obviamente muchas de esas secas, esta es de Angers, no sé cómo se pronunciará en francés, pero bueno, ya tenemos un primer paso hacia la estandarización. Las primeras emisiones de Carlomagno, vamos a presentar ahora a Carlomagno. Cuando Pipino, poco antes de morir en el año 768, nombra herederos a sus dos hijos. Carlos, todavía no era Carlomagno, el Magno se le agregó después, ¿no? Era Carlos. Y Carlomán, se ve que no eran muy originales con los nombres. Y reparte el reino, porque algo mencioné muy al pasar, y es que a los germanos, en general, no tenían tan arraigada la idea de un reino. Tenían más la mentalidad del pueblo nómade, donde no hay una posesión de la tierra. Lo que se reparten son bienes. Entonces Pipino, que ya estaba enfermo, estaba por morir, lo que hace es dividir sus bienes. ¿Cuáles eran sus bienes? Y el reino de los francos. No tenía la idea de que hay un Estado que está por encima de la autoridad. ¿Se entiende? Entonces, dividió el reino. Y así es como... A ver, yo cuando, por ejemplo, les hablaba del imperio, del reino merovingio, no es que estaba el rey y todos los demás estaban bárbaros. No. Primero estaban divididos en subreinos, que además muchas veces estaban en guerra entre sí. Todo el tiempo. O sea, no estaba la conciencia de un Estado unificado. Bueno, les decía, en el año 68, Carlomagno y Carlomán asumen cada uno su parte del imperio. Sin embargo, pronto empiezan las tiranteses fronterizas entre los dos hermanos, al punto que parece que va a estallar una guerra civil. Sin embargo, en el año 771, Carlomán tiene la delicadeza de morirse, con lo cual Carlomagno, a pesar de que su hermano tenía dos hijos, los deshereda y toma para sí el reino. Esto es muy común entre los francos, porque en realidad, y si ustedes leen la historia, por ejemplo, esto es muy notable entre los visigodos, donde el rey era, si bien se respetaba más o menos la dinastía, tenía que ser un hombre fuerte antes que nada. Entonces, de golpe que heredara a un pibe, no era bien visto, porque necesitaban a alguien que fuera al frente de los ejércitos. Por lo tanto, la anexión que hace Carlomagno, a la gente no le molestó para nada. De hecho, cuando Pipino le toma el reino merovingio, el rey que acababa de ascender era Childerico III, que era también un adolescente, con lo cual, igual, habían avanzado culturalmente, no los matan, en ninguno de los dos casos. Son desterrados, metidos en un convento, qué sé yo, no los matan. Lo mismo hace Carlomagno con sus sobrinos, que en vez de liquidarlos, porque tampoco había necesidad de matarlos. No iba a haber una facción que se sublevara en nombre de los dos chicos, porque nadie iba a defender unos pibes teniendo a un tipo como Carlos, que era un tipo capaz, se sabe que medía 1,80 m y pico, que para esa época era un gigante, además, tipo, dicen que de mucha fuerza y demás. Bueno, las primeras emisiones de Carlomagno nos recuerdan mucho a la de Pipino. Y más, si se fijan, aquella de allá es de la misma seca y tiene exactamente el mismo reverso que la que les mostré de Pipino. Y también tienen esta búsqueda de estandarización, una primera estandarización. Todas llevan el nombre del rey, pero bajo ningún aspecto homogéneo. Fíjense, Carlus, Carol Rex, Caro, K Rex. O sea, está escrito de 1000 maneras. Pero todas llevan el nombre del rey y en el reverso la seca. Fíjense, por ejemplo, esta dice, si alcanzan a ver, SCI Firmini, San Fermín. Era probablemente un monasterio o una iglesia. Todavía las monedas se seguían emitiendo como se venía haciendo hasta entonces. Estas son un poco más devaluadas. Las de Pipino son de buena plata,
arriba del 90%, 92, 93%, estas son 89 promedio, pero sobre todo lo que se ve es una gran dispersión. Hay moneda de 79% de fino y moneda de 95%, lo cual demuestra que estábamos muy lejos de estandarizar la producción. Tradicionalmente, en realidad lo propuso Grierson, que como fue una eminencia en todo lo que es medievalismo y numismática medieval y numismática bizantina, de hecho fue el curador de la colección del Dumbarton Oaks, que es la colección más grande de monedas bizantinas, y además el autor y numen de una colección que está en curso, que es la de Medieval European Coinage, que arrancó en el año 91, proyectado a 30 tomos, y recién vamos por el sexto, lo que demuestra las dificultades de hacer estas obras. Bueno, Grierson propuso que seguramente la primera reforma, que lo que llamamos denario de tipo 2, se debe haber producido cuando Carlomagno toma el reino de su hermano. La realidad es que las de tipo 1 son escasísimas, así que deben haber sido emitidas muy poco tiempo. En cuanto pudo, Carlomagno empezó un proceso que además se iba a ver en toda su obra de gobierno, de más y más centralización, ¿sí? El tipo 2, metrológicamente, tiene las mismas características, una moneda de 1,2, 1,3 gramos. El fino es similar al de la emisión anterior, no hay grandes cambios en esto. Una cosa que me olvidé de mencionar respecto de la metrología, en ese momento la moneda estaba, se calculaba así: la libra, se cree que todavía se usaba la libra romana, de 291 gramos aproximadamente, o por ahí, si les pifio en alguna coma me corrigen, que se dividía en 20 sólidos. Obviamente el sólido ya no era el sólido de oro, sino que era una moneda de cuenta, ya no se emitía más el sólido. Y ese sólido estaba dividido en 12 denarios, ¿sí? Que son estas monedas. Es decir, que de cada libra se sacaba 240 denarios. Una cosa importante también, y que hace dificultoso el análisis metrológico de estas piezas, es que se acuñaba el marco. Ustedes saben que hay dos formas de arrancar de una cierta cantidad de material y transformarlo en moneda. Una es lo que se llama la acuñación al pezzo, en el cual yo controlo pieza por pieza el peso para que dé lo más exacto posible. Esto es obviamente lo que se hace en el caso de la acuñación, o lo que se hacía en esa época, en el caso de la acuñación del oro. Y la acuñación al marco, ¿qué es? Yo tengo una libra y tengo que sacar 240 monedas. Trato de que me salgan parejas, pero no me esmero mucho en que cada una pese exacto. Lo típico de la emisión en bronce. La plata navega a dos aguas. En este caso se acuñaba al marco. Por eso vamos a encontrar que hay piezas que no tienen recorte, que son oficiales y que por ahí pesan 1 gramo, y otras que pesan 1,4, 1,5. Y aparte eso también nos refleja que hay una variación, o sea, una escasez de control. Bueno, pero en esta emisión de tipo 2, que como les digo, contrariamente a lo que decía Grierson, y que en general tiende a no aceptarse ahora, por respeto a Grierson nadie dice que no, pero en general lo que hacen es fechar el tipo 1 y el tipo 2 juntos. Esta moneda, que además son de las más abundantes, siempre hablamos que moneda de Carlomagno abundante es una moneda de $1000 de base, ¿no? O sea, pero vamos a ver que hay otras que directamente no se consiguen, así, están en museos. El tipo de anverso es siempre el mismo. Carolus en 2 líneas, con la A y la R ligadas y la O pequeña. O sea, el anverso está totalmente estandarizado. No así el reverso, que en general es la seca, pero pues, no hay una estandarización. Otra cosa interesante es que en esa época hay emisión de óbolos. Estos dos, denario y óbolo, son de la seca de Dorestad, que era el emporium más grande de Europa en ese entonces. Era allá en el Mar del Norte y era
donde salían y llegaban las flotas comerciales. Por eso es una de las secas más activas. Bueno, se conocen para que tengan una idea, los óbolos estos se conocen unos 40 ejemplares. Todos de Dorestad, más 2 ejemplares únicos de otras 2 secas, una de Angers y otra, no me acuerdo qué otra seca, son ejemplares únicos. Y tiene la característica de que, como son tan delgados, tienen una sola cara acuñada y el reverso es simplemente el incuso del cuño de anverso. No sé si se alcanza a ver. Bueno, esto es simplemente para mostrarle lo que les decía, que, qué sé yo, Tornaro, ven ahí, Tournois, allá alrededor de, esa creo que es Estrasburgo, alrededor de una cruz, o sea, el tipo de reverso no estaba estandarizado. Bueno, vamos a apurar porque como siempre me paso de tiempo. Hay 2 secas muy activas, una que el reverso dice RF, no se sabe cuál es, se supone que RF es Rex Francorum, más que obvio, así que se supone que es la seca imperial, ¿no? De Aquisgrán, Aix-en-Provence, para los franceses, que era la sede de Carlomagno. Hay unas emisiones en Italia, ustedes me dirán cómo Italia, si Italia no aparece en el mapa, ya vamos a verlo, que usan también ese reverso, en ese caso es una de Milán, si se fijan, detrás de la R dice Mediolanum, que va a ser una seca activa más adelante, pero fíjense, por el diseño es totalmente distinto, o sea, son un flan mucho más ancho, mucho más crudas, así que no se pueden confundir. Fabio, sí. Antes que siga. En los reversos siempre he visto varias con una barrita horizontal. La barrita generalmente, en algún caso es ornamental y en algún otro caso es una indicación de que la palabra estaba cortada. Sería el puntito que nosotros le ponemos cuando ponemos prov por provincia y ponemos un puntito, bueno, esa barrita suele tener esa función. En otros casos es ornamental, porque, por ejemplo, la de Tournois tenía 2 barritas, pero en realidad estaba el nombre completo, con lo cual ahí es puro ornamento. Pero en otros casos, en la de San Fermín creo que tenía, ¿no? Si no recuerdo mal. Y esta otra seca que dice CLS y que todavía no ha podido ser atribuida por los hallazgos arqueológicos, se supone que es del norte, de la zona norte, lo que sería el norte de Francia ahora, pero no, incluso norte, más al norte, más en la zona alemana, incluso porque se ha postulado entre otras Bonn, pero el actual Bonn, pero no, en realidad seca desconocida. Y esta es interesante porque es de Treviso, y es un caso raro porque es la única que no tiene el anverso estandarizado, sino que está reemplazado por el monograma de Carlomagno, que vamos a ver es el diseño que aparece en la moneda siguiente, que es la llamada denario tipo 3. Bueno, estas son, vamos a ir rápido, algunas tienen nombres que se supone que son de funcionarios, ¿no? Esta, un gualacario, qué sé yo, no son monederos, en general se piensa que son, no sé, o gobernantes locales, qué sé yo, porque ya la figura del monedero que ponía su nombre en la moneda ya había desaparecido. Y esa se las muestro porque es interesante, porque dice Roldán, y durante mucho tiempo se creyó que era de Roldán, el prefecto de la marca de Bretaña, y el famoso Roland del romance de Roland, ¿no? Que es lo que el mío Cid para las lenguas castellanas, es el romance de Roland para las lenguas francesas. La realidad es que ni siquiera sabemos si Roland existió de verdad, pero nos encantaría que fuera verdad. Ahí en el año 781 hay una emisión a nombre de Ludovico, el que después sería Ludovico Pío, el hijo de Carlomagno, cuando fue nombrado rey de Aquitania. Si ustedes ven, dice Ludu y una H y otra H. Esta H nos está indicando que todavía tenemos mezclado el latín con el idioma que los francos traían consigo, ¿no? Y atrás la seca, que no me la acuerdo. Y hay una emisión muy rara, muy atípica, que está a nombre de Milón de Narbona, que era no me acuerdo, conde o algo así, súbdito de Carlomagno, pero es el único caso en donde podemos decir una moneda que no es estrictamente a nombre de Carlomagno, pero con todos los estándares propios. Bueno,
Este era el reino que había conquistado, que había llegado al siglo VII, 8 mejor dicho. En la época de Carlos Martel se va a conquistar Frisia y va a ser Pipino el que conquiste la Septimania, con lo cual los musulmanes desaparecen al norte del Pirineo. Pero Carlomagno va a iniciar una serie de campañas militares, y ahora vamos a lo que yo les decía de Italia, con lo cual más que duplica el territorio del reino, que ya no es un reino y es un imperio. Sobre todo la más importante y la más significativa, la más representativa, es la conquista del reino lombardo, apenas 6 años después de haber asumido, 3 años después de haber unificado el reino franco, conquista el reino lombardo. Y de vuelta se da la misma situación. El Papa se ve amenazado por los lombardos y pide auxilio, en este caso, como lo había hecho con su padre, le pide auxilio a Carlomagno. Y Carlomagno cruza la frontera, toma el reino lombardo. Es más, ese mapa tiene una incorrección porque habría que trazar una línea, una franja medio diagonal que parte de Roma y va hasta Rávena, de acá, porque ahí se establecen los estados pontificios, lo que después se va a transformar en los estados pontificios, que después va a crecer y demás, y son estos estados, estos territorios donde el Papa ejerce un poder real. Bueno, esos fueron donados, una partecita por Pipino, pero el grueso de estos territorios incluso hacen aparecer un documento según el cual Constantino el Grande se los había donado al Papa, un documento que probablemente sea apócrifo, casi seguro es apócrifo, pero bueno, ¿quién se iba a poner a discutir con el Papa y con el emperador más poderoso de Occidente, ¿no? Otra de las conquistas importantes es la marca hispánica, con la ciudad de Barcelona incluida, que es el origen de todo el lío que hay ahora en España con los catalanes. Bueno, por supuesto, toda la conquista de la Sajonia, Baviera, es decir, todo lo que hoy son territorios alemanes y más, ¿no? Pero el de los territorios lombardos es tremendamente importante, porque además desaparece el otro pueblo germánico que todavía quedaba. Ahora el único pueblo germánico que queda establecido por propio derecho es el pueblo de los francos. Y por eso les decía, bueno, a partir de esta conquista, que es en el año, como les dije, 774, a partir de ahí empiezan las emisiones en las secas italianas. Milán, Pavía, que había sido la capital de los lombardos, son las principales secas, hay varias, Lucca, Treviso. Bueno, y entonces tenemos que hablar de las emisiones de oro, porque la emisión, la moneda de Carlomagno es, salvo contadas excepciones, un denario de plata, ¿sí? Pero hay algunas variantes. Metal bajo no hay. O sea, no hay emisiones en cobre, en bronce, ni nada que se le parezca a vellón, nada. Pero en oro hay algunos, poquitísimos, deben ser 6 o 7 que se conocen, todos tipos distintos. Se cree que de función ceremonial, de sólidos de oro, pero que no, nada, son más medallas que este es del, si se fijan ahí, es de Duristat, es de Dorestad. Pero ¿se acuerdan que les dije que estos reinos usaban el tremis de oro devaluado? Los lombardos seguían usando el tremis de oro, ¿no? Un oro devaluado más o menos 10 quilates es el fino. Entonces cuando Carlomagno conquista el reino lombardo, sigue emitiendo estos que son exactamente iguales a los de los reyes lombardos, pero a su nombre. Ustedes van a ver, de un lado dice Flavia Ticino, o sea, la seca de Ticino, y del otro lado Carolus Dominus Carolus. A partir de esta conquista empieza a aparecer también en muchos documentos y en monedas también va a aparecer, aparte de Rex Francorum, va a aparecer Rex Francorum et Langobardorum, que eso sí, lo va a usar mucho. Hay también una emisión en Lucca, que es del mismo tipo, nada más que tiene la particularidad de que tiene busto. Se conocen 3 ejemplares. De hecho, Grierson, a quien les nombré antes, consideraba que era falsa, y recientemente, por un
2000, después del 2000, 2004, por ahí, aparecieron 2 ejemplares más. Y hay otra emisión que es un poco posterior, hacia 790, porque aparte del reino lombardo, más hacia el sur, había un ducado que también era, era una conquista de los lombardos, pero que se había manejado en forma independiente. Y ahora se me hizo una laguna con el nombre del ducado. Si alguno se acuerda, se lo agradezco. Y cuando conquista el reino lombardo, Carlomagno se lleva a Grimaldo, que era el hijo del conde, o sea, se rinden, no entran en guerra con Carlomagno, se rinden, y Grimaldo va como rehén a la corte de Carlomagno. Que, a ver, en esa época ser rehén no es que te tiraban adentro de una choza de caña en el medio de la selva vietnamita. Ser rehén era, te trataban lo mejor posible porque lo que querían hacer de vos es un aliado. Obviamente, si tu viejo se rebelaba, vos eras condenado a muerte. Entonces era una forma de que el otro no se rebelara, pero a la vez te trataba bien porque algún día ibas a heredar. Y es lo que pasó. Grimaldo heredó el ducado y inicialmente emite estas monedas donde aparece Grimaldo en el anverso y detrás, ven, dice Dom Car Rex, ¿no? O sea, se me hizo una laguna con el nombre del... Bueno, no importa. De estas hay trémisis y también hay sólidos. Pero, como les digo, son rarezas. Y entonces pasamos a acercarnos a lo que es la reforma que nos pone el tipo 3. Habíamos visto el monograma, se los muestro porque no siempre entendemos cómo funciona un monograma. Este dice, ¿ven? Carolus. También hay algunas variantes, en vez de la K tiene una C, lo cual diría Carlus y no Carolus. O puede ser de las dos maneras, porque la O puede no estar, igual está formada por la A y la U en forma de B corta, ¿no? Porque esta nueva reforma, que es quizá en términos metrológicos y demás la más importante de Carlomagno, se caracteriza porque ya se estandariza tanto anverso como reverso. Y salvo muy poquitas excepciones, muy poquitas, el anverso tiene el monograma en el medio y la titulatura Carlus Rex Francorum, FR, y en el reverso tiene una cruz y la seca. Algunas variantes, como esta de Pavía, tienen al revés, o sea, la seca alrededor del monograma y la titulatura alrededor de la cruz. Hay variantes, cruz con escalones, la P es... aparentemente es por primado, porque eran las sedes primadas, o sea, donde estaban los obispos más importantes, y era como una concesión poner la P como primado en lugar de la cruz. Bueno, después hay variantes menores con todas esas marquitas que ven. Esto va a ser muy común en la moneda medieval con el tiempo. Son marcas de emisión, un puntito, un creciente, hacia adentro, hacia afuera. Estoy pasando rápido porque como de costumbre me pasé de ahora. Y estas son otras rarezas, por ejemplo esta de Barcelona que tiene esa aparentemente monograma, no sé, no pude encontrar qué es exactamente eso que tiene ahí, pero claramente no es el monograma de Carlomagno. Esta otra que durante mucho tiempo se rompieron la cabeza pensando de quién sería ese segundo monograma, y no es más que el mismo monograma de Carlomagno pero en griego. Esto recién en los años 60, Grierson, con otra autora, que ahora no me acuerdo el apellido, Thompson o Robinson, una de las dos, pero no me acuerdo cuál, pudieron dilucidar de qué se trataba. No se sabe de qué seca es, porque además no lo dice, porque si ustedes ven dice Rex Francorum, alrededor del monograma latino, y del otro lado dice Et Lang, y después termina con patro, acá, ¿ven? Patrom. Es decir,
es la única que yo conozca donde ese cargo, ese nombramiento que su papá había recibido y que él heredó de Patricio Romano, aparece en una moneda. Entonces, todo eso junto, dijeron, bueno, esta debe ser de Rávena, que todavía era una posesión bizantina. El hecho de que esté en griego y de que haga mención a su patriciado romano, pero el tema es que recientemente, hace poco, ahora menos de 10 años, una cosa así, se encontró una de la ceca de Vienne, no Viena en Austria, Vienne en Francia, que tiene exactamente el mismo monograma, con lo cual no sabemos. Y también tenemos óbolos, que la única diferencia es que no tienen la titulatura alrededor del monograma. Por último, les menciono esta moneda que ustedes dirán, che, pero ese monograma está un poco raro porque tiene como una especie de O, porque no es el monograma de Carlomagno, es el monograma de León, el Papa, León III, el Papa. El de Carlomagno está bastante castigado, pero es el otro. Si se fijan, dice SS Petrus, es decir, la sede de San Pedro. Y el otro dice Carlus Rex. Es una emisión romana, emitida por el Papa, a nombre de Carlomagno. Y esto es importante porque hasta entonces todas las monedas que se conocen de estas características venían a nombre o con el monograma del Papa y del emperador bizantino. Que aparezca Carlomagno en lugar del emperador bizantino es una ruptura y está adelantando lo que después iba a suceder con, como les mencioné, el cisma y demás. Antes de avanzar, algo importante. Acá hay una reforma metrológica súper importante, porque el denario aumenta de peso y pasa a pesar unos 1,7 gramos aproximadamente. Y en Gran Bretaña, en lo que ahora es Gran Bretaña, entonces en los reinos de Mercia, de Kent y demás, hay una reforma similar. No se sabe si fue conjunta o si una fue en respuesta a la otra. Y no se sabe cuál fue primero o cuál fue después. Pero está claro que hubo algo coordinado y que probablemente tenga que ver con los intercambios comerciales. Denario, en el inglés de la época, se le decía penny, lo que nosotros llamamos penique. Y el sólido era el shilling, lo que nosotros llamamos chelín. Con respecto a la fecha, es interesante, me voy a detener un ratito acá porque sirve para ver la importancia de que los historiadores hablen con los numismáticos. El capitular de Mantua, es un documento que surgía en los sínodos de obispos donde se hablaba de cosas religiosas y cosas munícipes. Capitular de Mantua 781 dice que los denarios emitidos tienen que ser aceptados por todo el mundo en el comercio, bla bla bla. Entonces, en el fines del siglo XIX, cuando se escribieron los corpus de la moneda carolingia, dijeron, claro, debe ser que la moneda esta tipo 3 se emitió en esa época y como era de otra metrología, tuvieron que sacar este documento y 781. Otra cosa es que se creía, porque se conocían muy pocos ejemplares, que la moneda de oro de los lombardos se había dejado de emitir con la caída de Pavía, o muy poco tiempo después, porque se conocían, de esos de Carlomagno que les mostré, se conocían muy pocos ejemplares, entonces debe haber sido una emisión inicial y rápidamente se desmonetizaron. Es más, se creía que había sido acá, en el se creía que había sido inmediato, ¿no? En el 774 o 775. Ahora bien, esta cronología se mantuvo por lo menos hasta la mitad del siglo XX. Hay trabajos del año 50 y pico que todavía siguen diciendo que la moneda pesada se introdujo en el 781. Sin embargo, eso por no preguntarle a los numismáticos, desde el año 1904 se conocía un tesoro, el tesoro de Ilans, que se encontró ahí en la zona de los Grisones, en Suiza, está en el Museo de Chur. Y este tesoro es particularmente interesante. Estaba compuesto por unas 30 y pico de monedas lombardas de oro. Había 40 monedas de oro de Carlomagno, de 6 secas distintas y 4 diseños tipológicos diferentes, lo cual habla de que no puede ser una emisión que se interrumpió inmediatamente. Tiene que haber sido durante más tiempo, ¿no? Había denarios de Pipino, había
30 y tantos denarios de Carlomagno de tipo liviano, uno solo del tipo pesado, tres denarios británicos de Kent y de Mercia, y lo más importante, las monedas, linda todo, pero menos, si cualquiera de nosotros que tuviera ese tesoro, donde son todas monedas que valen fortuna, hay dos moneditas que no son tan caras. Eran dos dirham islámicos. Uno de ellos a nombre de Harun al-Rashid y fechado en el año 173 de la Égira, o sea, 789-790. Por lo tanto, era imposible que en el 781 se hubiera emitido ese denario pesado, porque hay uno solo y todos los demás son los livianos. Quiere decir que cuando se enterró ese tesoro, era reciente la emisión de esta moneda nueva. Y si tenemos una fecha de 789-790, es claro que es posterior a eso, el enterramiento. Con lo cual, y sumado a el capitular de Frankfurt de junio del 794, que dice que la moneda con nuestro signo, el plural majestático que se llama, es decir, con el signo del rey, con el monograma, tenía que ser aceptado y otra vez el mismo, se concluyó que la emisión de esta moneda fue aproximadamente hacia el 794, y que ese capitular de Mantua del 781 en realidad se refería a la demonetización final del oro, es decir, que el oro circuló desde el 774 al 781 a nombre de Carlomagno. Yo le dije que eran 6 secas representadas, pero ahora se conocen por lo menos 6 secas más de oro a nombre de Carlomagno. Bueno, la fecha se ajustó, qué sé yo, bueno, entonces Grierson de vuelta dijo, debe haber sido cuando la corte se trasladó a Pavía, en el año entre fines del 793, principio del 794, y también estaba aparentemente equivocado. ¿Por qué? Porque hay un código, un documento de época, el Codex Sangalensis 731 se llama, que ya era recontra conocido y de hecho está digitalizado y todos pueden acceder, que su autor es un compilado de leyes, no viene a cuento, pero que su autor dice que lo terminó el 1 de noviembre de 793. Este autor, por supuesto hecho a mano, como se hacía en esa época, cada capítulo, la primera letra de cada capítulo la reemplazaba por un dibujo, le daba la forma más o menos de la letra, alusivo al tema que trataba. En el capítulo 5, página 111, por si lo quieren buscar, cuando habla de la falsificación de moneda, reemplaza la Q por ese dibujo, que si ustedes se fijan, es la moneda nueva. Por lo tanto, es probable, porque digamos, siguiendo la lógica, eso tiene que ser una moneda, porque el tipo empezaba con un dibujo alusivo al tema que iba a tratar, por lo tanto no es un sello, es una moneda. Y es la moneda nueva. Quiere decir que ya para el 1 de noviembre, que es cuando terminó la obra, el capítulo 5 está antes de la mitad, con lo cual le debe haber llevado su buen tiempo. De hecho, hay trabajos que se tomaron en el laburo, o sea, quien presentó esto, el autor de esto, se tomó el laburo de calcular cuánto se tardaba en escribirlo, y calculó que, bueno, no me voy a meter eso, ya es un rebusque, pero claramente esta emisión es un poco anterior, no mucho, unos meses, pero fíjense, de algo que estaba totalmente errado, 2 hechos numismáticos nos permitieron ajustar a cuestión de meses una reforma que es trascendente para la historia. Bueno, vamos a ir rapidísimo. La última reforma, el denario imperial. En el año 800 el Papa lo corona emperador de los romanos a Carlomagno. Un hecho que es simbólicamente muy trascendente, pero a Carlomagno parece que no le movió nada. Nunca usó la titulatura, o casi nunca usó la titulatura de emperador hasta estas monedas. Estas monedas son tremendamente escasas. Tienen una mejor metrología, un mejor fino, arriba del 92%. Son emisiones muy cuidadas, muchas menos secas. Esto se va en todas las emisiones se va viendo eso, una disminución de secas. El tipo 2 ya eran 100, en el tipo 3 eran 40. Acá no se sabe, pero vamos a ver por la tipología que son pocas. Pocas y quizá una sola. Pero no lo sabemos. Pero esta moneda, desde el punto de vista, yo les mencioné lo de la propaganda política, desde el punto de vista propagandístico es fuertísima. Retoma
el diseño y la titulatura de los emperadores romanos, nada menos. Carolus Imperator Augustus, es decir, como bien dijo Leandro, Imperator, ¿no? Señor, el jefe del ejército, y Augusto, el emperador. Y obviamente cristiana religio, fíjense, retomando tipos de las monedas romanas. El templo, pero en vez de tener a Zeus o algún otro dios en el medio, tiene la cruz cristiana. Es una moneda que tiene un contenido propagandístico fortísimo. Sin embargo, como les digo, esta es muy rara, son muy raras. Por eso, en el año 812, el emperador de Oriente manda una embajada a verlo a Carlomagno y lo reconoce como emperador, como coemperador. Esto en realidad fue una movida más importante para Bizancio, que estaba siendo hackeado por los musulmanes, que necesitaba ayuda, que para Carlomagno. Y Carlomagno parece que ese tema tampoco. Por eso, si bien tradicionalmente se asignó esta moneda como una respuesta a ese nombramiento, en general hoy la tendencia es a considerar que no. Que esta moneda es todavía posterior. ¿Y posterior a cuánto? Y muy probablemente hacia el año 813, cuando Carlomagno, ya viejo y enfermo, nombra coemperador a su hijo Ludovico Pío. ¿Por qué digo esto? Por varias razones. Primero, bueno, vamos a ver los tipos. Fíjense, tradicionalmente esta que tiene la F se adjudica a Frankfurt y la M a Mainz, Maguncia. Pero la verdad es que, si ustedes se fijan, no sé si será, no es el mismo cuño, pero claramente es el mismo grabador de cuños. Y para esa época hay por lo menos dos documentos que dicen la moneda será emitida en el palacio o en la sede imperial. Hay otras que son un poco más crudas, qué sé yo. Esa de ahí es una de las pocas que está en manos. Se conocen en total, de todos los tipos de este llamado denario imperial, se conocen 46 ejemplares, de los cuales uno parece que es una doble entrada, con lo cual serían 45. La mayoría son piezas únicas y están en museos. En los últimos 20, 30, 40 años solamente vi dos en venta. De uno no sé el precio. Este que se vendió en el 2013, creo, se vendió en 130.000 euros más comisión. Así que digo, para que tengan una idea de la rareza de estas piezas y lo buscadas que son, obviamente. Algunas variantes de titulatura, esta Aurex et Rex F et L. O sea, acá menciona a los longobardos, por lo cual se cree que sería de ceca italiana, lo cual desmiente otra moneda que ahora vamos a ver. Esta de Quentovic. Quentovic era otra ciudad, otro emporium súper importante junto con el de Dorestad, que después, un par de siglos después, iba a ser destruido por los vikings hasta tal nivel que nunca más se reconstruyó. Dorestad todavía existe, pero Quentovic hoy es nada, un pedazo de terreno, no queda nada. Esa de Melle era la sede de las minas de plata más ricas, por eso tiene, si ustedes se fijan, tiene cuño, martillo y yunque, son los implementos de acuñación. Y después hay otras a nombre de ciudades con puerta de campamento, también un tipo tomado de los romanos. Todas estas que les mostré son todas piezas únicas. O sea, las monedas, se conocen 5 tipos con la letrita abajo, por eso digo que es difícil asignarlas a una ceca, cuando además se conoce un ejemplar de cada uno de los tipos. De estas que les muestro, son todos tipos únicos. Se conoce un solo ejemplar, están todos en museo. Fíjense, esa de ahí, que se lee mal porque se ve que la emparcharon, tenía agujero arriba y abajo, dice Arelato, o sea, Arles, en Francia, y tiene la titulatura larga, nombrando a los longobardos. Por eso decir que la otra era de ceca italiana, porque... Bueno, Carlomagno muere en el 814, este es un pedazo de la tela de seda hecha en Constantinopla que envolvía el cuerpo, que todavía se conserva en Aquisgrán, justamente en la catedral, que es donde reposa el cuerpo de Carlomagno. Como les dije, va a ser sucedido por su hijo. Y fíjense todas estas monedas. Se dan cuenta que son todas, los reversos, el diseño es exactamente igual a las otras.
Por eso es muy probable que esas de Carlomagno, tan raras, sean o la emisión conjunta en el 813, e incluso yo no descartaría una emisión póstuma que haya hecho Ludovico, porque además Ludovico, yo les decía, ¿por qué se cree que tiene que ver con Ludovico? Porque Ludovico usó el título imperial muchísimo, Carlomagno no. Carlomagno llegó emperador a pesar de sí mismo. Ludovico sí lo encarnó y lo usó, hasta diría con orgullo. Él firmaba como Ludovicus Augustus, Carlomagno no. Y por otro lado, estas monedas que se emitieron durante 3 años, ¿no? Si bien son monedas de, no están en la colección de cualquiera, muchas de estas piezas están en subasta cada tanto. Muy tanto, pero están, quiere decir, son mucho más numerosas que las otras. Ya digo, dentro de una extrema rareza. Bueno, solo para terminar, con los hijos de Ludovico se parte el imperio, lo cual era casi inevitable, ya no hablaban ni siquiera el mismo idioma. En el reino franco del este, que queda a nombre de Luis el Germánico, se hablaba protoalemán. En el del este se hablaba el proto-francés, por esto que yo les había dicho de la mixtura con los remanentes de los romanos. Y lo del centro, que queda para Lotario, que él mantiene simbólicamente el nombre de emperador, pero, porque fíjense, a pesar de todo esto, Ludovico vuelve a la tradición germánica y divide el reino como una posesión personal. No tiene todavía la conciencia de un estado que lo supersede. Así que ahí termina la historia del imperio. Sin embargo, el legado de Carlomagno dura. La moneda de Carlomagno, con sucesivas devaluaciones, o sea, el sólido que era una moneda de cuenta se va a transformar en una moneda real. Todos conocemos, hemos visto algún shilling, austríaco, alemán, etcétera, bueno, británico ni hablar, que todos vienen de ahí. Y bueno, y da origen a dos de las tradiciones dinásticas más importantes de la Europa medieval, renacentista y moderna. Por eso este cuadro de Durero, que fue posterior obviamente, tiene el escudo de Alemania, el escudo imperial alemán y el francés, porque las dos dinastías reconocen a Carlomagno como su primer rey. Bueno, el francés no es su primer rey porque ya venían de los merovingios, pero los alemanes sí. Y el legado numismático, ya les digo, durante 5 siglos, por lo menos la moneda medieval va a seguir este patrón, con devaluación y demás, hasta la reintroducción del oro, ¿no? En Italia, pero eso es otra historia. Pero los últimos ecos, quizá algunos los sorprendan, los últimos ecos de este sistema monetario están bastante cerca de nosotros y todos los conocemos. Así que, bueno, les pido perdón por haberme extendido y les doy las gracias por el aguante.